Bueno, seguimos con lo que habíamos dejado antes. Contrato de objeto ilícito y contrato de objeto prohibido. En primer lugar, lo que tenemos que decir es que de acuerdo al artículo 37, el contrato de trabajo tiene por objeto la prestación de una actividad personal e infungible, indeterminada o determinada. Y que según el artículo 30, que obviamente va a cumplir el trabajador, ¿no? Y que según el artículo 38, no puede ser objeto de contrato de trabajo servicios ilícitos o prohibidos. Ahora vamos a ver cómo regula la violación de esta normativa, de esta regla, en los artículos 39 y 40. Dice el artículo 39 que se considera ilícito el objeto del contrato cuando el mismo fuese contrario a la moral y a las buenas costumbres. Pero no se considerará tal si por las leyes, las ordenanzas municipales o los reglamentos de policía se consintiera, tolerara o regulara a través de los mismos. A su vez, el artículo 40 define otro concepto, que es el concepto del trabajo prohibido, y dice que se considerará prohibido el objeto cuando las normas legales o reglamentarias hubieran vedado el empleo de determinadas personas o en determinadas tareas, épocas o condiciones. Los conceptos son bien distintos. En el contrato de objeto ilícito, la veda de la posibilidad está fundada en razones de moral y buenas costumbres. Es decir, que no se permite que se celebre un contrato que tenga por objeto que el trabajador cumpla tareas que son ilegales, derivadas esa ilegalidad de el reproche moral o atenta contra un valor que la legislación intenta proteger. Ejemplo, eh, venta de mercaderías prohibidas o sustancias prohibidas. Ejemplo, invocar que bajo un contrato darle forma de contrato de trabajo y pretender que se emergen los derechos de un contrato de trabajo cuando hay trata de personas. Eh, Ejemplo, cuestiones que implican la reducción a servidumbre de una persona. Obviamente ahí estamos frente a razones de moral y buenas costumbres. En cambio, en el contrato de objeto prohibido, la legislación elige vedar algunas actividades por razón de conveniencia valorativa del momento. Por ejemplo, que determinadas personas no puedan realizar determinadas actividades o cumplirlas en determinadas zonas o épocas del año, o sujetas a determinadas condiciones. Por ejemplo, los menores, el contrato de objeto prohibido claramente es el trabajo de menores de 16 años, salvo cuando corresponde considerarlos válidos, por ejemplo, en el caso de las relaciones de familia, pero si no es así, un menor de 16 años no puede celebrar contrato de trabajo. Un menor de más de 16, pero de menos de 18, no puede realizar tareas peligrosas o riesgosas. Las mujeres no pueden realizar, en determinadas condiciones, tareas peligrosas o riesgosas. Esta prohibición de objeto es una prohibición que está fijada por razones de conveniencia legislativa, o los inmigrantes, por ejemplo. Un inmigrante, un extranjero que no tiene regularizada su condición de inmigrante en el país o su condición de residencia y está regularmente habitándolo en términos de no estar en incompatibilidad con la legislación de migraciones, no puede celebrar contrato de trabajo. Pero no hay una razón de moral o buenas costumbres, es una cuestión reglamentaria. La normativa argentina establece que para poder celebrar válidamente un contrato de trabajo uno tiene que estar habilitado porque está en consonancia con la normativa de migraciones con las que ingresó al país si uno es extranjero, por ejemplo. Esto muchas veces ha llevado, yo he escuchado gente que contrataba inmigrantes en situación de ilegalidad porque pensaba que no iba a tener la carga de cumplir con las obligaciones del contrato de trabajo. Y acá es donde viene la diferencia. En el contrato de objeto ilícito es nulo
y no produce efectos para ninguna de las partes. Nadie puede invocar la existencia del contrato para demandarle a la otra el cumplimiento de una obligación. Mientras que en el contrato de objeto prohibido, las obligaciones a cargo del empleador y que puede reclamar el trabajador, le hace remuneración e indemnizaciones, están vigentes, pueden ser reclamadas y de hecho, aparte del cumplimiento de esas obligaciones, el empleador se va a exponer a una multa administrativa si la autoridad de aplicación lo encuentra en franca infracción a las normas de contratación en ese sentido. Es decir, que si la autoridad de aplicación encuentra al empleador contratando menores que no pueden no pueden celebrar contrato de trabajo, o teniendo inmigrantes que no tienen su condición de residencia en el país regularizada, o mujeres en tareas que no les son permitidas, obviamente para el cuidado de su salud y de su integridad física, puede ejercer el poder de policía y como autoridad de aplicación hacer cesar esa conducta ilegal y imponer las multas del caso. Aclarado esto, vamos a suspender un segundo.